Si te hablara que existe un deporte profesional que se juega en equipo, donde muchos de sus participantes ganan millones de dólares al año, entrenan, practican, participan en ligas, con estadios llenos, con himnos del deporte cantado por grandes artistas, con audiencias en todo el mundo y que su trofeo más anhelado es el campeonato mundial, seguramente en tu cabeza uno de los primeros deportes en que pensaste fue el fútbol. Aunque bueno, considerando que seguro leíste el título de este video, creo que ya sabrás que esta no es la respuesta, porque aunque también se aplica, realmente estamos hablando es del LOL, League of Legends, el que sin duda alguna es el más popular de todos los videojuegos con ligas profesionales. Así es, videojuegos con ligas profesionales. Y de la mano de un invitado muy especial y con muchísima experiencia en este tema, el día de hoy pues te contaremos justamente de cómo se crearon estas ligas, su importancia, números, formas de operar y si tienen un futuro hasta tal vez más prometedor que el propio rey del deporte. Sin nada más que agregar en esta introducción, yo soy Rafa del canal Cieran Comunicación y esto es ¿qué son los eSports? ¿Serán más grandes que el fútbol? Pero bueno, vamos por partes. Comencemos con la primera pregunta de este tema. ¿Qué son los eSports? A ver, eSport es una palabra que tiene muchas letras, pero en realidad es muy fácil de explicar. O sea, los eSports son la vertiente competitiva de los videojuegos. O sea, los videojuegos que tienen esa capacidad de PvP, de pues, juegas contra otras personas, te mides contra ellos y compites contra otras personas, pues básicamente en esos videojuegos es susceptible de generar un eSport, ¿no? Él es Sergio Benet, tiene más de 25 años trabajando en el mundo de los eSports, sí, todo este rollo tiene más de 25 años, en todo tipo de juegos como LOL, Overwatch, Counter-Strike y muchos más, siendo hasta parte del manejo de equipos de eSports profesionales patrocinados por clubes de fútbol de talla mundial como lo es el propio Valencia de la Liga Española. Luego tiene que estar metido en una competición, tiene que haber una infraestructura, el desarrollador tiene que quererlo apoyar, se tiene que dar una serie de circunstancias, pero para empezar, lo que es un eSport y lo que se puede considerar un eSport es un videojuego que tiene vertiente competitiva y que tiene una vertiente competitiva que realmente permite que la gente se especialice en jugar y pueda demostrarnos lo bueno que es jugando un videojuego. El ser humano es una criatura súper competitiva. Hagamos lo que hagamos, siempre vamos a querer ser los mejores del mundo. Y a su vez, si eso que hacen es algo muy entretenido e inmersivo, muchas personas también querrán ver y admirar dichos talentos en acción. Es justamente por estas muy básicas razones que deportes como el fútbol, el baloncesto y demás son tan famosos en todo el mundo. Hay gente que es muy buena jugándolos y hay muchos como a mí que nos encanta ver lo que hacen en la televisión y en vivo también. Y lo mismo se puede decir de las competencias por dinero en el mundo de los videojuegos. Lo que comenzó como un hobby para pocos en el siglo y milenio pasado, es decir, los videojuegos a finales de los 1900, terminaron desarrollándose y evolucionando de tal manera que ya no estábamos hablando de muchachos solos en una máquina de arcade tratando de derrotar a Donkey Kong, sino que todo esto se transformó en un mundo entero con cientos de millones de jugadores en todo el planeta, de los cuales a muchos les gustaba jugar de forma competitiva entre ellos para que al final se pudieran establecer ligas con los mejores jugando entre sí, mientras que otras personas los veían hacerlo. Y pocos desarrolladores de videojuegos supieron aprovechar esto de mejor manera de lo que hizo Riot y League of Legends. Porque una cosa que hacía LoL muy bien es que tenía ligas inferiores en las cuales tú podías, jugando, o sea, yo me juntaba con mis colegas jugando, ¿vale? Entonces empezábamos a jugar y si éramos muy buenos, te hacíamos un equipo. Y si éramos muy buenos, jugábamos una liga, ¿vale? Y si ganábamos esa liga, jugábamos la liga superior. Y si jugabas la liga superior, luego si la ganabas, podías jugar la liga superior. Y ahí ya empezaba a molar, porque ya venían equipos que intentaban fichar. O sea, quiero decir que había, digamos, una base de juego organizado en la cual, de lo que sería el fútbol base, ¿no? O sea, en el deporte. Y esto, claro, hacía que hubiera un crecimiento muy bueno desde abajo arriba. Ese deseo de tener a los mejores en tu equipo, de ser más competitivos y de estar en las ligas top de cada país y hasta región, hizo que lo que comenzó con grupos de amigos formando equipos terminara en clubes profesionales con instalaciones de entreno, patrocinadores, hogares de vivienda, entrenadores y demás que terminarían asemejándose muchísimo a los propios clubes de fútbol y baloncesto profesional que tenemos hoy.
Pero bueno, más allá de la competición, fue el saber ordenarse rápido y de forma natural lo que hizo que las ligas como la de League of Legends, en especial en Corea del Sur, pudieran crear un ecosistema e industria bien establecido alrededor de ellas. Si viste nuestro video pasado sobre por qué hay tantos youtubers españoles, muy recomendado por cierto, link en la descripción, sabrás que una de las razones principales de esto fue justamente hacer lo mismo, establecer esa industria que los sustentara. Y lo mismo pasó, en este caso, en Corea del Sur. Aún así, mucho de esto se le puede acreditar al éxito de pocos y a la expectativa de muchos. Tal cual como le pasó al fútbol en sus orígenes, estamos hablando hace más de 100 años, hubo buenos y malos momentos, o etapas en las que poder separar sus mejores de los peores momentos. Yo creo que los esports han tenido, o sea, digamos que tienen bloques. Hay que pensar que los esports, lo que son los esports en Corea y fuera de Corea del Sur, digamos que han vivido vidas muy diferentes, ¿vale? En Corea del Sur, desde muy pronto se dieron cuenta del potencial brutal que tenían los esports, lo explotaron además como lo hacen ellos todo, que es muy bien, fueron capaces de encontrar, digamos, un punto de show business brutal a las primeras competiciones de StarCraft, que era un juego que, o sea, sí, podía ser competitivo, pero no estaba pensado para los esports, básicamente porque no existían, ¿no? Entonces, digamos que ellos generaron lo que son los esports actuales, por lo menos los cimientos de lo que son los esports actuales. A partir de ahí, digamos que ha habido una especie de movimiento paralelo entre lo que ha sido Corea del Sur, que ellos se han quedado bastante anclados a esto, luego evolucionaron a LoL, y lo que ha sido Occidente, que el resto de pues, Estados Unidos, Europa, Sudamérica, todo lo que es el resto del mundo, incluso China, ha ido por otro camino. Poco a poco este mundo fue creciendo. Así como dijo Sergio, lo que comenzó con StarCraft se fue expandiendo a muchos otros juegos, entre ellos Counter-Strike, Dota y demás, siendo este último el primer juego con liga propia en ofrecer premios de hasta más de $1 millón. Esto en el 2011, por cierto, dato curioso, pero ninguno de estos llegaría a tener el mismo cubrimiento y calibre que tendría y tiene el más grande de todos los videojuegos competitivos profesionales. Así como un buen amigo mío me dijo alguna vez, si se habla de esports, se habla de LoL. Claro, no se puede entender el mundo de los esports en League of Legends, o sea, a día de hoy es el único videojuego que realmente ha conseguido resistir, con una diferencia absurda, sigue siendo el videojuego más jugado en cuanto a esports se refiere, bueno, y no esports, o sea, está en los top charts, ¿no? Y ellos han conseguido explotar al máximo. Riot han conseguido, o sea, ellos eran conscientes del negocio potencial que tenían, lo potenciaron hasta el infinito desde dentro, y claro, el resultado ha sido muy bueno, ¿no? De hecho, si me preguntas, ha sido tan bueno que ha sido malo para el mundo de los esports, ¿no? Porque digamos que ha estrangulado un poco al resto del sector. O sea, la gente ha visto tanto potencial y ha considerado League of Legends un referente en tantos sentidos, que no se ha dado cuenta, o sea, se han afanado en intentar imitarlos y en intentar ir por donde iban ellos, sin darse cuenta que en realidad juegos como League of Legends solo podía haber uno, ¿no? De nuevo, lo que dice Sergio aquí es algo muy importante para tener en cuenta. A pesar de no ser el primero con sus propias ligas, el crecimiento de LoL dentro de los esports fue uno meteórico y descomunal comparado con otros juegos. Y esto, mezclado con la infraestructura de medios y cobertura que se tenía y tiene en Corea del Sur para dicho tipo de ligas y eventos, hizo que la popularidad del juego y sus ligas subieran hasta el techo. De repente, a mediados de los 2010 veíamos equipos profesionales entrenando día y noche, tanto en el juego como físicamente, para ser los mejores. Clubes enteros se habían formado, contratos con patrocinadores habían firmado, miles de personas llenaban y llenan estadios para ver a estos chicos competir entre sí. Millones veían por YouTube y otras plataformas, y parecía que este era solo el inicio. Al ver dicho crecimiento y popularidad, un montón de desarrolladores y publicadores de videojuegos más con grandes marcas ya establecidas, como Blizzard con Overwatch, Electronic Arts con FIFA y muchos más, utilizaron la fórmula de LoL al pie de la letra para tratar de crear sus propias ligas con un montón de éxito. Con semejante referencia y al ver los millones de dólares que movían en cada torneo, cientos de patrocinadores vieron mucho potencial en estas nuevas ligas con diferentes juegos, y sin imaginarse por un segundo que las circunstancias de LoL eran diferentes, muy diferentes a las suyas, las montañas de dinero de inversionistas en estos campeonatos comenzaron a llegar, pero el resultado no sería para nada lo que esperaban. Lo que pasa es que los esports tienen un problema muy grande, y es que para mí el gran problema de los esports
es que la gente estábamos, porque yo era el primero, o sea, que estábamos tan contentos de ver lo que estábamos haciendo, ¿no? Y de ver lo guay que era todo, cómo estábamos generando un ecosistema de una cosa nueva, algo súper emocionante, algo que me gustaba mucho, y en ningún momento nos paramos a pensar que realmente alguien tenía que pagar por esto, ¿vale? Y claro, ese ha sido el problema de los esports. Los esports son un show business que es 100% junkie del patrocinio. Solo vive del patrocinio. No hay nada más que mantenga a los esports vivos. Entonces, claro, esto es como si tú tuvieras una hoguera, ¿vale? Quieres hacer una hoguera, entonces tú pues coges y pones un poco de broza abajo, ¿no? Tiras de madera, luego maderas pequeñas, luego maderas más grandes, le tiras un poco de alcohol, le prendes fuego y se pone a arder, ¿no? Entonces, pues bueno, cada X tiempo le puedes echar un... Pero con los esports, esa hoguera era un bloque de hormigón. O sea, no había nada. Si tú le tirabas gasolina y le prendías fuego, pues ardía. Y mientras le tiras gasolina, seguía ardiendo. Pero en realidad no había nada que sustentase el fuego, ¿no? Con los esports, valga la comparación, pasaba algo muy parecido. O sea, los esports eran tan dependientes del patrocinio que, claro, mientras hubo inversión de gente ilusionada como LeBron James o como miles de inversores que de pronto le contaron lo de los esports, le dijeron que iban a ser el nuevo deporte, el nuevo entretenimiento y tal y cual, y todo el mundo se dedicó a invertir, que esto fue como en el 2016, 2015, fue cuando pasó esto, ¿vale? Claro, fue una época en la que la gente invertía cantidades absurdas de dinero sin saber exactamente en qué estaba invirtiendo. O sea, tú pedías dinero para cualquier proyecto de esports y la gente te daba el dinero, o sea, pero sin pensárselo. Entonces, claro, esto generó que hubiera miles de proyectos relacionados con los esports y se generó una falsa sensación de sector maduro que podía sostener lo que se estaba intentando hacer por detrás. Y en realidad era completamente hueco. El hecho de que incluso con cientos de miles de personas viendo tu producto, casi ninguno de estos nuevos esports pudiera producir algún tipo de ganancia, hizo que en tan solo un par de años fueran muy pocos los juegos que sobrevivieron de forma competitiva y aún algo rentable. Ejemplos como Valorant y Street Fighter de Capcom dan algo de esperanza a que en algún momento nuevas ligas puedan llegar a tener un respetable nivel de competencia, audiencia e ingresos. Pero tanto estos dos como LoL se convirtieron evidentemente en la excepción de la muy clara regla. No todo lo que brilla es oro. Y hasta cuando se intentó de todo, nada pudo cambiar hormigón por madera. No existe, de momento no existe, a mi juicio. O sea, a mi juicio no hay nada que pueda mantener, o sea, no hay ninguna forma transversal de financiación que pueda mantener los esports vivos y que sea sostenible. A mi juicio, de momento. El caso de League of Legends siempre va a ser aparte. O sea, no hablemos de League of Legends como... O sea, no lo tengamos en cuenta. Porque ellos han generado su propio ecosistema en el cual son autosostenibles porque además son los publishers. Entonces, lo que no ganan por un sitio, que también lo ganan por otro, con lo cual es un negocio redondo y perfecto. Pero en el resto del sector, ¿vale? Que ha intentado montar no existe. Pero, ¿por qué? ¿Por qué, fuera de LoL, algo con tanto potencial como los esports no pudo generar los ingresos como se esperaban? ¿Cuál es esa diferencia tan marcada que incluso dentro de sus tantas similitudes con otros deportes como el fútbol, tantos esports no pudieron recrear? El problema de esto es que, mira, tú por ejemplo un equipo de fútbol tiene el merchandising, ¿vale? El merchandise de lo que vende, la entrada al estadio, la comida, la restauración de esto. Lo que se vende en las tiendas del propio estadio, los derechos televisivos, que esto es una cantidad de dinero demencial, lo que es el patrocinio puro y duro, o sea, la publicidad que tú vendes de tu... O sea, son 6 formas de financiación y seguro que me estoy dejando varias, o sea, son las que te digo así de vuela. En los esports no te puedo decir más que los propios patrocinios, ¿vale? Y como mucho el merchandise. Lo que pasa es que el merchandise, claro, estamos hablando de que en los esports, en el mejor de los casos, los equipos tienen 20 años, con lo cual no hay una tradición real por el que, o sea, claro, aquí pues cuando tú hablas de un equipo de fútbol es lo típico de que un padre le compra la camiseta a su hijo, la camiseta que le cuesta $100, ¿no? O sea, claro que es mucho dinero y que eso no pasa en los esports. O sea, no hay una tradición de yo soy fan de un equipo, yo soy supporter de un equipo y esto no pasa, ¿no? Entonces, lo único que te queda al final es el puro patrocinio. Y el patrocinio no es capaz ni de coña de mantener la hoguera encendida. No se puede, no funciona así.
Como con muchas cosas en este mundo, especialmente en lo que a entretenimiento se refiere, al principio todo parecía color de rosas y el potencial aparentemente era infinito. Pero una vez esa emoción y popularidad bajaron a niveles normales, casi todo se cayó, a pesar de que los esports siguen gozando de cierta popularidad, en su gran mayoría gracias a LoL, y de nuevo, en cierta manera también a Valorant y Street Fighters. Hay expertos en el tema, como Sergio, que luego de ver el auge, consideran que ahora estamos en la caída. Yo creo que hay un punto diferenciador. No es lo mismo los esports ahora que los esports hace 5, 10 o 7 años. Los esports ahora yo creo que están en un bajo histórico. O sea, estaremos en un momento realmente de recesión de los esports muy fuerte. O sea, no hay un deporte, o sea, un juego que sea realmente predominante, más allá de League of Legends, ¿eh? Siempre. League of Legends juega su propia liga. Pero no hay juegos alternativas, no hay competiciones que... O sea, tú te metes en Twitch, por ejemplo, y te pones a buscar y no vas a encontrar realmente nada que digas, ah, vale, esto es competitivo, esto es un eSport. No lo hay. Digamos que vivimos en el ocaso de los eSports, por decirlo de alguna forma. Ya desde hace tiempo, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que además, digamos que los eSports en su momento suplían otra cosa que era muy importante para las marcas y era como todo el acercamiento al mundo digital. O sea, digamos que cuando, por ejemplo, yo soy una marca... Voy a decir un al azar, Coca-Cola, ¿vale? Quiero entrar al mundo digital porque quiero acercarme a ese sector de jóvenes que tal. Pues me parece que para mí es natural entrar a través del mundo de los esports, ¿vale? Porque digamos que es algo con lo que me siento cómodo y aparte no trato con los chiquillos en sí mismo, no hablo con los chavales en sí mismo, sino que hablo con una persona que lleva un equipo, con lo cual hay una infraestructura en la que yo me puedo sustentar. Eso era cierto en su momento. Pero con el paso del tiempo, y sobre todo más o menos en el 2019, 2018, llegaron los super streamers y los super youtubers. Y entonces, los super streamers y los super youtubers, digamos que libra por libra, eran muchísimo mejores a la hora de utilizarlos como plataforma para cualquiera de las marcas que se anunciaban. Si yo tengo que meter dinero como marca en cualquier cosa para promocionarme, me sale muchísimo más a cuenta coger un super youtuber que me garantiza sí o sí que voy a tener una visibilidad, que voy a tener un impacto de marca, que voy a hacer... Que coger y patrocinar una liga de un juego que me dicen que sí, que puede funcionar muy bien y tal. Entonces, claro, digamos que eso fue la puntilla final para los esports y fue lo que hizo que realmente el sector cayera tanto, ¿no? Pero Sergio, ¿de verdad no hay ningún juego más allá de LoL que creas tenga una oportunidad decente de seguir creciendo y cuente con una muy buena base de fans y de torneos organizados? Hay otra parte de los esports que sí funciona y son los esports de lucha, ¿vale? Los fighting games. Pero claro, funcionan porque al final los fighting games los podemos agrupar, sobre todo Capcom con Street Fighter y claro, de nuevo tenemos una desarrolladora que lo que se encarga es de cuidar completamente su producto y generar su propia infraestructura a la hora de esto, ¿no? Por ejemplo, hace relativamente poco en Francia fue la Red Bull, ¿no? La Red Bull, es que no sé cómo se llama, el Fighting Tournament, creo que se llama, que fue estuvo muy bien, fue una barbaridad, ¿no? Y este tipo de cosas todavía tiene algo de lógica, pero claro, siempre auspiciada por el propio desarrollador. O sea, digamos que el caso del Street Fighter es como una especie de mini LOL que funciona, claro, o sea, pero el formato es el mismo, o sea, el formato es, hay un desarrollador que se encarga de coger su producto, que se encarga de montar un torneo, que se encarga de encontrar los patrocinadores, que se encarga de cuidar a los jugadores y que se encarga de que esos jugadores jueguen un día. No es comparable porque al final se juega mucho menos, sobre todo es un juego muy de nicho en Japón, o sea, quiero decir, en Japón se juega muchísimo, pero fuera de Japón la verdad es que muchísimo menos. Pero bueno, aún así se mantienen, o sea, no han perdido y no han perdido todo como muchos otros juegos, ¿no? Que estaban en su momento como juegos competitivos y ahora prácticamente han desaparecido. Pero entonces, resolviendo ya la pregunta del título, sabiendo todo esto, ¿podemos decir que los esports serán más grandes que deportes como el fútbol en algún momento? No podemos decirlo, y es prácticamente imposible que esto pueda llegar a pasar. Pero esto no quiere decir que con todos sus problemas, inconvenientes, faltas de ingreso, de organización, de visión a largo plazo y de todo lo demás que hemos dicho en este video, lo que han logrado videojuegos como LoL y hasta cierto punto Valorant, Street Fighter y demás no sea nada menos que impresionante.
En menos de 20 años se formaron ligas profesionales con equipos literalmente facturando millones en algunos casos, con estadios llenos, transmisiones internacionales y que hasta redefinieron lo que un atleta puede llegar a ser y a dedicarse. Y el hecho de que haya sido en tan poco tiempo, en medio de un momento en que la atención de la gente parece que ya no aguanta 90 minutos de lo mismo o 4 cuartos de 12 minutos, y uno en que todo a lo que tecnología y videojuegos se refiere cambia tan rápido, creo yo, o me gustaría creer a mí, que el futuro de los esports no es algo tan cerrado, sino que tiene aún todas las posibilidades para seguir creciendo. De nuevo, no es como que no hayan equipos de fútbol profesionales de gran tamaño desangrándose económicamente hoy en día y que todos los que sí estén facturando hayan llegado ahí de la noche a la mañana. Así que veamos el vaso tal vez medio lleno, ¿no? Una vez más quiero darle un montón de gracias a Sergio por acompañarnos hoy y haber sido una fuente de información increíble para toda la producción de este video, no solamente para lo que salió. Estuve hablando con él por incluso más de hora y media, sin exagerar, y por cuestiones de tiempo obviamente no pudimos incluir todos los temas que comentamos y de los que discutimos. Pero quién sabe, si este video le va muy bien, tal vez podamos compartir toda la entrevista completa para aquellos que quieran aprender más del tema de los esports de alguien que ha participado en este mundo en carne propia desde sus orígenes. En serio, muchísimas gracias Sergio, y claramente gracias también a todos ustedes por ver este video. Si ya están suscritos a este canal, sabrán que siempre montamos videos de temas muy interesantes y con la participación de expertos que trabajan o han trabajado con nosotros, por lo que si estás suscrito te recomendamos muchísimo que lo hagas para que no te pierdas ninguno de nuestros siguientes trabajos aquí en el canal de Siran Comunicación y puedas ver todos los anteriores que hemos hecho. Esperamos te gusten muchísimo. Chau chau.